El cuarto tema de estas series de temas morales es acerca del aborto. Aquí vamos a hablar acerca de las consecuencias morales del aborto, no acerca del proceso de sanación de las personas que han cometido aborto. Así, el Catecismo de la Iglesia Católica dice en el número 2270: la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Donum Vitae 1.1. Y el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 1, versículo 5, dice: antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes de que nacieses te tenía consagrado. Está probado, y esto es importante, está probado científicamente que ya hay una nueva persona humana con su ADN en el momento de la concepción. ¿Qué es el aborto? El aborto es un procedimiento quirúrgico por el cual se mata la vida humana en el vientre de la madre. La mayoría de los casos del aborto lo decide la mujer debido a la situación difícil en la que se encuentra cuando comete el aborto. Pero esto nunca debe justificar el crimen de matar a un bebé. El aborto es una forma particular de homicidio y está agravado por las circunstancias en las que se da. Primero, el sujeto asesinado, que es un niño, un bebé, la criatura más indefensa y no se puede defender por sí mismo, y que tampoco tiene el bautismo. Segundo, debido al autor principal del crimen, que es la mamá, y no hay, como uno sabe, no hay amor más grande en la naturaleza humana que el de una mamá por su hijo. Y tercero, debido al que lleva a cabo el crimen, que son los doctores, quienes tienen por vocación y oficio defender la vida. Los doctores, cuando se gradúan, hacen el juramento hipocrático, que explícitamente dice defender la vida en contra del aborto. Por todas estas razones, el Concilio Vaticano II caracterizó al aborto como una ofensa abominable, y el Papa Juan Pablo II se refirió al aborto como un crimen abominable, vergüenza de la humanidad. Este es un baño de sangre por el que está pasando nuestra civilización y clama justicia al cielo. Las consecuencias morales del aborto. El aborto, primero, es un pecado mortal, una ofensa grave contra Dios. Pero hay ciertos pecados mortales que, debido a la malicia intrínseca que tienen, la Iglesia les ha dado una pena canónica, que se llama, esto es lo segundo, se llama excomunión. Entonces, en el aborto está el pecado y aparte está la pena canónica de excomunión. Hay dos maneras de caer en la excomunión debido al aborto. Una es por el hecho del acto de procurar el aborto. Dice el derecho canónico 1398, quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión late sententiae. Late sententiae significa inmediata. La otra es cuando un católico defiende el aborto como un derecho. El canon 1364 dice: el apóstata de la fe, el hereje o el cismático incurren en excomunión late sententiae, quedando firme los prescriptos en el canon 194. Así, cualquier católico que profesa la existencia de un derecho al aborto caería en excomunión por herejía. Esto es porque va en contra de una verdad de fe que afirma que no hay derecho a matar a un inocente.
Esto está declarado en el siguiente texto de San Juan Pablo II en la Evangelium Vitae número 62, que dice: ante semejante unanimidad en la tradición doctrinal y disciplinar de la Iglesia, el Papa Pablo VI pudo declarar que esta enseñanza no había cambiado y que era inmutable. Por tanto, con la autoridad que Cristo confirió a Pedro y a sus sucesores, esto es una fórmula dogmática. Con la autoridad que Cristo confirió a Pedro y a sus sucesores, en comunión con todos los obispos, que en varias ocasiones han condenado el aborto y que en la consulta citada anteriormente, aunque dispersos por el mundo, han concordado unánimemente sobre esta doctrina, declaro que el aborto directo, es decir, querido como fin o como medio, es siempre un desorden moral grave, en cuanto a eliminación deliberada de un ser humano inocente. Esta doctrina se fundamenta en la ley natural y en la palabra de Dios escrita, es transmitida por la tradición de la Iglesia y enseñada por el magisterio ordinario y universal. Este texto es una declaración dogmática. Ahora, para caer en excomunión se deben dar ciertas condiciones que están en el Canon 1323. En pocas palabras, es que el individuo tenga al menos 16 años de edad, que el individuo sepa que esa acción es una violación de la ley de la Iglesia y que existe una pena. Y tercero, que el individuo haya actuado libremente, es decir, no haber actuado por error. Y terminamos con un texto del Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2273, que dice: el derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. Los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados por parte de la sociedad civil y de la autoridad política. Estos derechos del hombre no están subordinados ni a los individuos ni a los padres, y tampoco son una concesión de la sociedad o del Estado. Pertenecen a la naturaleza humana y son inherentes a la persona en virtud del acto creador que la ha originado. Entre esos derechos fundamentales es preciso recordar a este propósito el derecho de todo ser humano a la vida y a la integridad física desde su concepción hasta su muerte. Donum Vitae número 3. Toda civilización será juzgada. Nosotros debemos manifestar públicamente que no aceptamos el aborto, para no quedar como cómplices del pecado de esta civilización.